Muy buenas noches, agradezco mucho esta enorme sorpresa y pues nada más tengo que agradecer y sobre todo pues agradecer mucho al doctor León Valdés por tan brillante plática. Para mí fue brillante, fabulosa, maravillosa. No pensé que lo fuera a poner tan bonito. Para mí fue muy lindo y yo agradezco mucho a la organización de este tipo de pláticas. Y pues nuevamente muchas gracias por todo. Muchas gracias de veras. Me siento muy satisfecha y muy contenta y revivir aquellos momentos que nos tocaron de mucha felicidad, de mucho trabajo, de mucha angustia, pero que salimos adelante. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre un tema que todos hablamos, que ya el doctor León Valdés habló bastante bien. Sin embargo, yo quiero que sé que hay muchos ortopedistas y que van a tener la oportunidad y siguen teniendo pacientes también con traumatismo craneoencefálico para que sepan cómo se hace una atención inicial, sobre todo en aquellos pacientes que inclusive pueden llegar a un consultorio privado o a la sala de urgencias del Hospital Magdalena de las Salinas. Esta plática la hice lo más sencillo posible para que realmente el paciente se vea desde el desde el punto de vista integral del paciente, porque nosotros no solo somos del cerebro, solo del sistema óseo, solo del cráneo, o solo de pulmones, o solo sino que el paciente en sí es un paciente que es íntegro y que todos los sistemas pueden estar lesionados en determinado momento o sufren porque uno de los sistemas está muy lesionado, como es el sistema nervioso central. Como ustedes saben, que la problemática del trauma craneal es de salud pública, como siempre lo decimos. El 70% de los pacientes se asocian a accidentes automovilísticos. Estos accidentes pues llevan lesiones tan severas que puede el paciente tener cualquier cosa y nos toca hacer una clasificación. No se quedan atrás las caídas, que son en un 30 o 40% de frecuencia y que lamentablemente se dan en pacientes que tienen 25 o 45 años, es decir, muy productivos, y que sigue siendo el varón el que está 3-1, que también sufre lesiones severas. Lamentablemente en este tipo de pacientes la mortalidad sigue estando muy alta, aunque en algunos países muy organizados la han disminuido un 30%. De todos los egresos de los pacientes, se dice que hay un 15% a nivel general de los pacientes que reciben este tipo de pacientes. Es un compromiso muy grande el tener pacientes entonces que tengan lesiones craneales. La mortalidad que nosotros hemos visto puede ser influenciada por varias cosas, por el tiempo de llegada al accidente, por la tardanza en llegar a un hospital, por el retardo de la atención intrahospitalaria, por errores diagnósticos, por falta de monitoreo ya más especializado como medir la presión intracraneal y la falta de cuidados intensivos en muchos de los hospitales. Nosotros pues tenemos que tener experiencia en este tipo de pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico, que es una energía violenta, externa, súbita, directa o indirecta, que provoca una alteración citoarquitectónica encefalocraneal que afecta su función lamentablemente en muchos casos de forma severa. Entonces, para ello nosotros tenemos que tener una guía. ¿Cómo es que nosotros vamos a atender estos pacientes? Obviamente tenemos que tener objetivos muy propios de saber cómo manejar un paciente. Tenemos que conocer la fisiopatología de un trauma craneal y su clasificación. Esto es básico para saber qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a valorar al paciente, cómo lo vamos a clasificar, a revisar,
Y es importante que tomemos curso como el ATLS, que nos va a dar un orden de cómo vamos a tener nuestras ideas, en qué orden vamos a revisar un paciente, y nos va a hacer determinar el grado de lesiones que tiene el paciente, dando prioridad al sistema que está más afectado, más cuando son pacientes politraumatizados, pero que predomina también el trauma craneal, pero no debemos de dejar de ver que también otros sistemas están sufriendo. Esa va a ser una integración que vamos a tener de los pacientes. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar de inmediato por la clínica y la tomografía. No tenemos que ser neurocirujanos para poder adelantar los estudios que debemos de tener para los pacientes y llegar a conclusiones muy rápidas, porque nuestro tratamiento debe ser de forma temprana para tener un mejor resultado de los pacientes, acordándonos que son pacientes jóvenes, productivos. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a empezar a conocer al paciente? Desde que es llevado por los paramédicos y nos cuentan qué fue lo que ellos vieron, qué fue lo que la gente de ahí hizo que llamaran a los paramédicos a auxiliar a este tipo de pacientes, y ver realmente qué fue lo que le ocurrió para poder llevar un conocimiento desde ese momento y darnos a nosotros una idea de qué tipo de accidente tuvo el paciente. Obviamente, este tipo de personal debe llevarlo a un hospital ideal que cuente con neurocirujano y obviamente con las demás especialidades, asegurando un traslado no solo por llevarlo, sino que sobre todo lleve una buena vía aérea y que nos platiquen realmente qué fue lo que pasó con este enfermo, cómo lo encontraron, con qué Glasgow lo tuvieron y qué pasó durante el trayecto de el sitio del accidente hasta la unidad que es donde nosotros vamos a estar otorgando esa atención. El paciente puede haber tenido crisis convulsivas, puede broncoaspirarse, etcétera, en cualquier medio que haya sido llevado, en ambulancias, en helicópteros. Y nosotros somos los que vamos a tener un, una urgencia que la vamos a clasificar en una urgencia real o una emergencia sentida. Es decir, cuáles son los que nosotros vamos a escoger para poder atender. Obviamente, las reales son las que vamos a tener más énfasis, no las sentidas. Esto se va a dar en las caídas, en los accidentes viales, en violencia. Desde entonces, nosotros también debemos de tener conocimiento en qué se hace la atención inicial desde el sitio del accidente hasta llegar al hospital y qué más vamos a seguir nosotros haciendo. Entonces sería bueno que también tomáramos cursos del PHTLS y el ATLS. Es muy importante para que nosotros tengamos una mejor capacidad de poder dar la atención al enfermo teniendo un conocimiento realmente amplio. Obviamente, nosotros tenemos que ver la lesión primaria, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y en qué estado estaba el paciente. La secundaria es la que vamos nosotros a tratar, que va a ser cómo evitar una hipoxia, una isquemia, cómo tratar el edema cerebral, cómo hacer que la hipertensión intracraneal no lleve toda la cascada de autodestrucción cuando no tiene un adecuado tratamiento. Entonces, tenemos que estar muy preparados para revisar estos casos. Acuérdense que todos los casos que llegan de esta naturaleza son médico-legales. Obviamente, cuando vamos a escribir lo que nosotros estamos viendo, tenemos que detallarlos para saber en qué momento ocurrió el accidente, en qué hora, cómo lo encontraron y cómo lo encontramos nosotros. No olvidar los signos vitales, que son súper importantes para, para estos médicos legales, porque después nos podemos ver envueltos en situaciones muy difíciles porque no pusimos un buen examen neurológico, a pesar de que lo hicimos, pero no lo pusimos de la forma adecuada.
Esto se da muy frecuentemente y nos vemos muy involucrados en situaciones que no tenemos por qué hacerlo. Entonces, vamos a ver que el ABC de atención del paciente y la estabilidad hemodinámica va a llevar que nosotros llegamos al paciente en las mejores condiciones posibles. Ponernos de acuerdo con el manejo multidisciplinario cuando son pacientes politraumatizados con traumatismo cráneoencefálico debido a que son lesiones muy severas. Obviamente no es yo soy el primero, yo soy el segundo, sino que tiene que ser como debe ser. Para eso se necesita un personal altamente capacitado en estas unidades de reanimación, hacer un buen triage hospitalario para realmente ver dónde vamos a colocar al paciente, si va a estar en la unidad de choque o si va a estar en un cubículo y va a esperar que nosotros hagamos la revisión neurológica. Entonces sí tenemos que ponernos de acuerdo el grupo de que que estamos atendiendo al paciente para saber qué hacer. Obviamente, este mecanismo de lesión que vamos a investigar en cada uno de nuestros pacientes va a ser enfocado en que nosotros tengamos información sobre cómo fue si un accidente vehicular, bueno, fue expulsado, cómo ocurrió, fue atropellado, qué cantidad de sangre realmente el paciente eh, perdió o se dieron cuenta qué cantidad tiene, en qué lugar estuvo el accidente, porque tenemos lugares que están sumamente contaminados y el paciente ya va contaminado de la situación donde está. ¿Qué número? Sí, para ver la lesión fue tan severa, el número de muertos que hubo, que nos den una idea realmente qué tan severa es la lesión, si fue de alta energía, etcétera. Entonces, hay muchas escalas de severidad. Esta se me ha hecho a mí muy buena, inclusive la pusimos de moda en una temporada. Ahorita hay muchas, pero tenemos que contar con una que nosotros sepamos y que nos sea muy fácil para poder dar los grados de severidad. Por ejemplo, esta del doctor Becker, que es el grado 1, pérdida transitoria del estado de alerta o menos de 5 minutos, que el paciente puede estar con cefalea, con náusea, con vómito y va a estar entre 13 y 15 puntos. El grado 2, alteraciones del estado de alerta, pero sigue órdenes, aunque ya tiene un déficit neurológico, una hemiparesia, una lesión que nos pueda localizar. Ese va a ser de 9 a 12 puntos. El grado 3, ya el paciente va a ser incapaz de seguir ninguna orden, va a estar en estupor y en un déficit neurológico bastante severo de 4 a 8 puntos. Y el cuarto grado va a ser ya cuando el paciente ya prácticamente entra en una función que puede ser hasta una muerte cerebral y el paciente aún sigue vivo. Entonces, no tenemos que olvidarnos de la escala de Glasgow, la apertura palpebral con 4 puntos, la respuesta verbal con 5 puntos, la respuesta motora con 5. Y acordarnos que tienen de 3 a 15 puntos la escala, porque hemos visto muchas valoraciones de especialistas inclusive y no incluyen este tipo de escalas, que para nosotros debe ser vital. Obviamente, sería ideal tener antecedentes de personales de cada uno de los pacientes, si tienen alguna enfermedad concomitante, cuándo fue, qué medicamentos toma, si no toma aspirina, si no toma medicamentos que alteren los tiempos de coagulación, si el paciente usa tabaquismo, si es alcohólico, si la persona está embarazada, si toma drogas o se aplica drogas, si presenta alergias. Es importante, aunque se vea muy sencillo, pero muchas veces se nos pasa por encima. Entonces, tenemos que tener antecedentes, el mecanismo de lesión y obviamente una buena exploración física, pero es una clínica neurológica dirigida a un paciente traumatizado. Y este paciente traumatizado tiene que tener toda su escala de Glasgow para nosotros pedir los auxiliares de diagnóstico
importantes dirigidos, no solo decir la tomografía, sino otros que fueran necesarios. La valoración entonces inicial del trauma va a incluir que nosotros tengamos una historia del paciente. Es importante saber muchos antecedentes, si el paciente es diabético, hipertenso, cardiópata, etcétera, hasta si tienen cánceres que no sabemos ni los hemos diagnosticado. El interrogatorio puede ser directo o indirectamente. Si el paciente pues tiene todavía un buen eh, Glasgow, 14, 15, 12, pues sí nos va a poder decir sus antecedentes o el acompañante que lo diga de inmediato. Una buena exploración y obviamente vamos a pedir nuestro laboratorio, rayos X y una tomografía craneal o si fuera posible, o en aquellos pacientes que tienen Glasgow muy disminuidos, puede ser la misma tomografía de una vez hacer el rastreo de la columna vertebral del tórax y pelvis y vamos a tener sobre todo un buen diagnóstico en aquellos pacientes que son politraumatizados para nosotros realmente hacer un buen tratamiento definitivo y hacerlo lo antes posible. No esperar a hacer una interconsulta con un neurocirujano a ver qué opina, si realmente sí le vamos a hacer una tomografía solo del cráneo, o por qué no incluimos la columna, o por qué no le incluimos la pelvis. En fin, en este tipo de estudios el tiempo va a ser muy importante para la atención del paciente. No olvidar que nosotros debemos de tener muy bien estudiados cómo están los tiempos de coagulación, cómo está el IMR, las plaquetas sobre todo, porque si vamos a operar y resulta que nos dimos cuenta que el paciente tiene menos de 50,000 plaquetas, pues obviamente no lo vamos a poder operar. Y si no nos dimos cuenta y pusimos al paciente dentro del quirófano, pues esto va a ser un desastre. Entonces, son cosas que muchas veces olvidamos muy fácilmente. Las lesiones de los pacientes que llegan, de acuerdo a la escala de Glasgow, que entre menos puntos tienen, más problema vamos a tener. Por ejemplo, tenemos que ver el medio ambiente, que ya lo mencioné, la pérdida acelerada que tienen los pacientes, la hipotensión, la hipoxia, la inconsciencia, el estado de choque, que obviamente va a alterar el oxígeno, los electrolitos, va a ser una acidosis metabólica, los cambios pupilares, obviamente vamos a tener un aumento de la presión intracraneal de por cualquier diagnóstico que se quiera decir, como lo dijo el doctor León Valdés, desde un edema cerebral hasta una masa ocupativa de cualquiera de los compartimentos cerebrales. El paciente con una coagulopatía que no hayamos también diagnosticado de tal forma, vamos a tener problemas más severos en este paciente. Entonces, no olvidar que una de las situaciones clínicas que podemos ver muy fácilmente en los pacientes accidentados es la triada de Cushing, que es un deterioro rostro-caudal que el paciente realmente tiene poco tiempo para que nosotros hagamos toda la situación que llegue a haber una masa ocupativa y poder resolver quirúrgicamente una masa ocupativa intracraneal. Los pacientes pueden llegar a tener poliurias, falla circulatoria, dificultad respiratoria, disfunción renal, acidosis, llegar a situaciones más grandes. Es decir, el trauma lo primero que va a tener es hipotensión, hipertensión, bradicardias, donde la hipertensión intracraneal va a llegar secundaria a un estado de choque severo y a una muerte rápida. Obviamente no nos tiene que ganar el trauma cuando pasamos por todo este proceso. Tenemos que tener entonces nuestras intervenciones, tener una buena ventilación con una buena y adecuada intubación endotraqueal. Es importante que nosotros sepamos intubar un paciente a la primera para que el paciente rápidamente tenga una buena oxigenación y nosotros podamos hacer una reanimación hídrica,
no se trata solo de pasar las soluciones intravenosas, sino que debemos ver qué realmente fue lo que pasó y qué tipo de hidratación vamos a tener con el paciente. Una buena sedación para que el paciente sea bien ventilado, bien intubado y ya con una seguridad de cierta estabilidad hemodinámica, sobre todo, hacer una tomografía como las que ya mencionamos, de cráneo y la columna vertebral, de acuerdo al mecanismo de lesión. Si realmente nosotros tenemos la solución con una situación quirúrgica, bueno, pues ya revisamos lo que debemos hacer para que el paciente no pierda tiempo y se ingrese a un paciente lo antes posible. El uso de diuréticos debe ser muy importante. ¿Cómo los vamos a usar? No podemos utilizar, por ejemplo, el manitol en un paciente en que se sospecha que tiene un hematoma epidural. Vamos a hacer que el hematoma epidural sea más grande y el paciente no está en el quirófano ni tampoco hemos hecho la craniectomía. Entonces, debemos de tener un diagnóstico muy adecuado para poder utilizar diuréticos de más alta energía, una protección cerebral, un anticonvulsivante, y posteriormente ver ya en la especialidad si realmente le vamos a hacer la craniectomía descompresiva o una craniotomía o vamos a medir la presión intracraneal metiendo un catéter para medir la presión intracraneal y este paciente ya tiene asegurado el paciente debe tener asegurado la entrada a una terapia intensiva para que esta terapia realmente siga después que ya resolvimos con una craniectomía descompresiva la situación y lo hicimos un buen diagnóstico. Entonces, sí tenemos que tener muy bien. Vimos que muchos de los pacientes no nos damos cuenta que tienen alteración de alguna coagulopatía y no nos dimos cuenta realmente cómo estuvo el TP, el INR, etcétera. Y resulta que tenemos un porcentaje muy alto de los pacientes que tienen coagulopatías y estos tienen una mortalidad muy alta en este tipo de pacientes politraumatizados. Las muertes pueden ser inmediatas, pueden ser tempranas o inclusive pueden ser tardías, porque no tuvimos un seguimiento de cómo se aplicaron la reposición en estos sangrados y no nos dimos cuenta si realmente fue solo sobre el accidente o el paciente ya tenía alteraciones. Sabemos que el alcoholismo, los problemas, las cardiopatías, etcétera, pueden tener muy fácilmente coagulopatías en los accidentados. Hay muchas guías que nosotros debemos de tener en este tipo de pacientes. Sabemos que debemos de contar en nuestra sala de emergencia, obviamente pues con un neurocirujano, con una integración de los tratamientos que debe ser por todo el grupo que está atendiendo al enfermo y debemos de tener una precisión sobre cómo va nuestra presión arterial y la oxigenación. Ver que realmente los aparatos de apoyo ventilatorio estén adecuadamente haciendo pues un buen control de la oxigenación del paciente. El monitoreo de la PIC pues sería ideal, aunque sé que no, dentro del grupo de neurocirujanos, muchas veces no se cree mucho en el monitoreo. Sin embargo, es de mucha utilidad o creemos mucho en medir la presión intracraneal, pero no contamos con todo este equipo. Sería bueno siempre decir que el servicio de neurocirugía sí necesita un monitoreo de PIC para que se compren este tipo de aparatos. El monitoreo multimodal debe ser súper importante, pero este se realiza más en las terapias intensivas que en los pisos de neurocirugía. Nosotros tenemos que ver que realmente
perfusión sea la adecuada. La hiperventilación, pues realmente no se ha visto a través de la literatura que tenga una buena efectividad el hecho de tener hiperventilado al paciente. Y tener a la mano algunas que son vitales, como es el manitol o las soluciones hipertónicas. Sí se deben utilizar con personal que, sobre todo de enfermería, que tenga un buen control de los líquidos de ingreso y egreso y tener control de los electrolitos para ver que el paciente no se vaya a depletar del sodio, del potasio, etcétera, y tener esto, no solo hacer la cirugía, sino que tenemos que tener bases para seguir aplicando el manitol y las soluciones hipertónicas. La hipertensión ya establecida debe ser eh, tratada con este tipo de medicamentos o hacer una craniectomía descompresiva por la hipertensión, porque el edema cerebral no se ha podido resolver de una manera conservadora, sino que hay necesidad de hacer una craniectomía descompresiva cuando solo se trata del edema cerebral. No olvidar que los pacientes a través del tiempo tenemos que dar una nutrición adecuada. Son pacientes que entre 10 y 15 kilos pueden ser perdidos por semana. Entonces, tenemos que tener al paciente bien nutrido y en la primera oportunidad que el paciente ya puede utilizar la vía para ser nutrido, debe darse y no esperarse mucho tiempo. Tenemos que ver que estén bien controladas las crisis convulsivas, porque una crisis convulsiva también hace edema y hace hipoxia a nivel cerebral y va a causar un retraso importante o un déficit que se va a unir a las secuelas que pudiera tener el paciente. Obviamente, tenemos que estar muy al tanto del paciente, no solo operarlo y ahí lo veo mañana, sino que debemos de estar muy seguidos de este paciente. Obviamente, decirle a los médicos de terapia intensiva qué es lo que nosotros hicimos en nuestra cirugía, qué fue lo que el paciente realmente sangró, para que ellos tengan también una reposición adecuada de estos elementos y el paciente tenga una buena evolución. Aquí tenemos algunos casos, por ejemplo, un hematoma subdural agudo. Los hematomas subdurales agudos son de las patologías que más mortalidad tiene. Sin embargo, si nosotros tenemos una buena atención de este tipo de pacientes, sobre todo el tiempo, que sea lo antes posible, hacer una cirugía, el paciente obviamente va a mejorar su cerebro y la craniectomía que hicimos, pues esa se puede reparar posteriormente. Pero si se dan cuenta, la evolución del hematoma subdural agudo puede mejorar mucho al paciente. ¿Por qué menciono el hematoma subdural? Porque es la primera causa de hemorragia que llega a los hospitales y puede ser crónica, puede ser aguda, pero cuando ya llegan al hospital, ya las dos son agudas y no se puede decir que es un hematoma subdural crónico. Yo le pondría también el otro apellido, hematoma subdural crónico agudizado, como en este caso, un hematoma subdural crónico que inclusive se ve que ya tiene hasta varias membranas que ha formado tabicación en este tipo de lesiones, pero que va ya a hacer un desplazamiento importante, una hernia intracraneal bastante severa. Y lo quise a poner muy a propósito porque resulta que el paciente únicamente se le hizo un agujero de trépano y la evolución que tuvo el paciente fue fabulosa. Entonces, esto es que el paciente llegó en muy malas condiciones, pero si conocemos al paciente, bueno, pues no le hicimos una craniectomía descompresiva, sino que fue un agujero de trépano y se resolvió el problema. Pero hay que estar muy atento qué tipo de pacientes y conocer a cada uno de los pacientes para ver qué tratamiento es el adecuado. Entonces,
Yo podría decirles que dentro de las conclusiones tenemos que ver que las lesiones de los que tienen trauma craneal son gente joven en edad muy productiva, que el factor pronóstico es importante, pero nosotros lo podemos modificar si el tiempo lo optimizamos. No dejamos al paciente, es que ya no me toca mi turno, es que resulta que ya me tengo que ir. No, si estamos ahí es porque realmente tenemos una vocación que vamos a estabilizar un paciente. En los hospitales de concentración debe haber siempre una atención oportuna para cada uno de los pacientes. Se debe atender lo antes posible, sobre todo en los hematomas epidurales, subdurales agudos, parenquimatosos con herniaciones, intraventriculares, y en los niños también se debe aumentar otro tipo de hematoma, el subgaleal, que puede llevarlo a una hipotensión severa y fallecer por un hematoma que está debajo del cuero cabelludo. Es importante entonces llevar a un diagnóstico lo antes posible, tanto en niños como en adultos, y que no espere la interconsulta de un neurocirujano para que éste haga el protocolo de atención para el paciente. Si nosotros no somos en ese momento los neurocirujanos, si yo soy médico general, urgenciólogo, ortopedista, etcétera, yo tengo que llegar al diagnóstico lo antes posible mientras el especialista llega o si el especialista está, pues se le invita rápidamente a que se ayude para que apoye el diagnóstico lo antes posible. Muy bien, y con esto pues yo agradezco mucho todo esta serie de pláticas y sobre todo pues nuevamente agradecer al Hospital Magdalena de las Salinas y todos, la directora, el director, perdón, la doctora Frida, a los que hacen posible esta tecnología tan grande y agradecer nuevamente todo lo que he vivido este día. Muchas gracias.